ser ese. Compartir. Ya. ¿Se ve, cierto? Sí, profe, sí se ve. Ya. Acá, ya por lo estuve viendo más o menos la materia que le subió la profe, entonces decidí cómo hacer una especie de PDF que después les voy a subir, donde está como resumido todo, ¿ya? Como les dije el otro día, hay una clase de esta de progresiones ahí en el canal de YouTube, quizás lo pueden ir a ver si es que no les queda claro con esto, aunque es básicamente lo mismo, ¿ya? Solo que aquí no entra en una materia que en ese video sí está, ¿ya? Aquí no, en esta materia que pasó la profe no está, que sería la suma de sucesiones, ¿ya? Sumas parciales. Ya. Primero que todo, tenemos que saber lo que es una sucesión, pues en términos generales, ¿ya? ¿Qué es una sucesión? Es una serie de números, como se ve ahí en la lista, ¿cierto? Que van separados generalmente por una coma y generalmente son infinitos, ¿ya? Que termina con coma y los tres puntos, ¿ya? Y estas sucesiones se distinguen por ciertas cosas, ¿ya? Por ejemplo, pueden ir cada tres números, cada cinco números, dependiendo de la sucesión. Si se fijan en este caso, yo me puedo dar cuenta que cada 5 unidades obtengo el siguiente número. Por ejemplo, parto con el 5, el segundo sería el 10, después el 15, después el 20, después el 25. ¿Ya? Esa es una sucesión, donde la diferencia aquí hay 5, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que es 5. Y la fórmula A sub n es la fórmula general, ¿ya? Este es el ejemplo de decir fórmula general. ¿Qué significa A sub n? En este caso, por ejemplo, decir A sub 1 o decir A sub 2 significa la posición que está ocupando el término, ¿ya? Al decir A sub 1 significa que el término que está en la posición 1 es el 5. El término que está en la posición 2 es el 10. Ya, y así sucesivamente. El término que está en la posición 5, por ejemplo, es el 25. Y esta fórmula lo que a mí me hace es saber el término que está en la posición n. O sea, cualquier posición que yo necesite. Ya, por ejemplo, si quiero saber la posición 1000, yo también puedo saber qué número está en esa posición. ¿Ya? La fórmula de esta sucesión sería 5n. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo quiero calcular el término que está en la posición 3, ¿cierto? Voy a cambiar de color mejor para que... Si yo quiero calcular el término que está en la posición 3, ¿cierto? En vez de n es 3, yo la voy a calcular 5 por n, que sería 3, lo que estoy buscando. Entonces el término que está en la posición 3 es 15. ¿Ya? Si se fijan, es el que está acá. ¿Ya? Eso es lo que tiene que quedar claro, que hablamos de posición y el número que está en la posición, ¿ya? Es distinto hablar de A sub 1 al término que está en esa posición. Ya, eso es lo que tienen que tener claro. ¿Qué más? Aquí habla un poco de la definición de sucesión, ¿cierto? Que a veces nos enreda un poco, así que con esto debiese bastar más o menos lo que es una sucesión. Ya, aquí dice que se denota como A sub 1, ¿cierto? El primer término, lo mismo que le estaba explicando. ¿Qué más? Por ejemplo, acá. También vemos una sucesión distinta, ¿cierto? Donde está el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, que si ustedes lo pueden apreciar, son números pares que parten del 2. ¿Se fijan? 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, una forma de escribir en una fórmula los números pares es esta, ¿ya? 2n. ¿Qué significa? Que si a mí me pidieran en un ejercicio encuentre la fórmula general o la forma general, yo tendría que buscar la forma a sub n para cualquier valor. Y en este caso, cuando son números pares, a mí me basta con escribir esto. ¿Ya? Con esto yo estoy dando la forma general de esta sucesión. O sea, para la posición 1, por ejemplo, a sub 1 sería 2 por S1, ¿cierto? Que sería 2. Y está bien, porque ahí está el 2. Para la posición 2, ¿quién es el que está en esa posición? Sería el 2 por 2, que sería 4. ¿Se fijan?
que con esta fórmula yo voy obteniendo el número que está en esa posición. Entonces, si quiero calcular ese, por ejemplo, el A sub 5 sería 2 por 5 es 10. ¿Se fijan? Entonces ahí puedo encontrar el que yo quiera. Si ahora me dijeran, calcule, encuentre el número A sub 100, ¿qué tendría que hacer con esta fórmula? ¿Cómo yo encuentro el número que está en la posición 100? Eso significa. ¿Qué tendría que hacer ahí? Multiplicar el 100 por el 2. ¿Cierto? Porque aquí está la fórmula. Sería 2 por el número que estoy buscando. 2 por 100. ¿Ya? Con eso me bastaría. 2 por 100. Obvio, para encontrar números pares es más fácil, ¿ya? Entonces la posición que está en el lugar 100, en A sub 100, es el 200. Ese es el número que yo encuentro ahí. ¿Ya? Posición, número que está en esa posición. Así se lee esto, ¿ya? Entonces, cuando ustedes encuentren algunos pares, de ahí les voy a explicar cómo, ¿ya? El 2n es para facilitarme ese trabajo, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo otra asociación que dice 1, 3, 5, 7, 9. ¿Qué ven ustedes en esos números? ¿Qué son? El anterior eran pares. ¿Ven alguna cosa aquí? El 1, el 3, 5, el 7, el 9, ¿qué son? Son impares, ¿cierto? Y así como los pares, yo también tengo una fórmula para los impares, ¿ya? Que se las voy a dar para que la conozcan porque es una de las que más se usan. Si los pares es 2n, ¿cómo yo obtengo un impar? Por ejemplo, 2 por 2 es 4, ¿cómo obtengo un impar? Restándole 1, ¿ya? Por ejemplo, 2 por 2 es 4 menos 1 es 3. 2 por 3 es 6 menos 1 es 5. 2 por 4 8 menos 1 es 7. Y así sucesivamente. 2 por 5 es 10 menos 1 es 9. Entonces, esta es la fórmula para los números impares, ¿ya? Esa es la fórmula para los números impares, ¿ya? Los pares era 2n, 2n, ya, ese es para los pares y esta es para los impares. Entonces ahora, si yo les pregunto, ¿cómo calculo el A sub 15? ¿Cómo tendría que calcular el A sub 15 de esta sucesión? ¿Qué tendría que hacer? Vayan ayudándome ahí para saber si van entendiendo. El 15 multiplicarlo por 2 menos 1. Exacto. O sea, yo sigo la misma fórmula, ¿cierto? 2 por el 15 menos 1. ¿Ya? Esto sería 30 menos 1, 29. Entonces, ¿cómo leo esto? El número que está en la posición 15 es el 29. Y aquí yo les puse un número muy grande para saber que también puedo encontrar el número que está en la posición 1200. ¿Ya? Porque esto lo podrían haber hecho manual ustedes, por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, hasta llegar a la posición 15 y es más fácil encontrarlo. Pero si me piden la posición 1200, yo no voy a estar del 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ¿cierto? Sería muy lento el proceso, entonces yo lo puedo encontrar. ¿Y cómo? Tendría que solamente reemplazar, ¿cierto? Menos 1, que sería 2 por 1200, 2400 y menos 1, 2399. Entonces el número que está en la posición 1200 es el 2399. ¿Ya? Esa es una sucesión. ¿Queda claro? Hay distintos tipos de sucesiones y distintas fórmulas, ya ahí depende de la sucesión. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? De ahí se le van a hacer los ejercicios mucho más fáciles, ¿ya? Cuando ya entiendan bien la materia. Ya, por ejemplo, aquí varios ejemplos de, valga la redundancia, de sucesiones distintas, ¿ya? En el anterior no nos daban la fórmula. ¿Se fijan? Nos daban la sucesión como numeritos y nosotros obteníamos la fórmula. A veces a ustedes les dan la fórmula y ustedes obtienen el número que está en la posición, ¿ya? Aquí son distintas fórmulas, por ejemplo, trabajemos con la C. Aquí debiese decir, todas las vamos a llamar a sub n, ¿ya? Para que no nos confundamos con el... Ahí. Entonces, si ustedes, por ejemplo, vamos a trabajar en esta, ¿ya? En esta de acá. Si yo quiero obtener el A25 y mi fórmula es esta, ¿cómo lo obtengo? A25. ¿Qué tendría que hacer?
sea, el número que está en la posición 25. ¿Qué tendría que hacer si la fórmula es esta? ¿Cómo lo hago? Ayúdame a hacer el reemplazo. En donde está la n, reemplazarlo con 25. Ahí 25, bien. Ya. Dividido. También 25 acá, ¿cierto? Más 1. Entonces, el número que está en la posición... ¿Por qué le puse 26? 25, 26. El número que está en la posición 25 de esta sucesión es ese, ¿ya? Yo podría escribir los números de la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo podría escribirlos, ¿cierto? Si me los piden, ¿ya? Así como también puedo escribir cualquiera de los que me pidan, dependiendo ya de la fórmula de la sucesión. Claramente obtener, por ejemplo, esa de una sucesión escrita en números es complicado, ya no es tan fácil. Pero si a mí me dan la fórmula, yo puedo reemplazar solamente y encuentro, ¿ya? Ese es otro tipo de que tenemos que saber. Ya, por ejemplo acá. Acá me dan, ya se parece más a los ejercicios que pueden estar en los talleres o en los archivos que sube la profe. Por ejemplo, si me dan eso, a mí me piden encontrar el enésimo término. O sea, cuando me piden el enésimo término, significa que me están pidiendo la fórmula general. El a sub n igual a algo con n. O sea, algo parecido a algo así. ¿Ya? Eso me están pidiendo cuando me dice calcule el enésimo término. ¿Ya? Entonces me dan la sucesión, pero no me dan la fórmula, po, porque yo la tengo que encontrar. ¿Cómo creen ustedes que yo podría encontrar esa fórmula? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Yo lo que tengo que buscar es el a sub n. Ya, si no hay una idea, mire, fíjense. En la parte de arriba, en el numerador, ¿cómo va cambiando esto? ¿Qué son? Son impares y Son abajo son impares pares. y abajo son pares. Entonces yo digo, pero claro, a lo mejor de las fracciones yo no me lo sé, pero de los impares me la sé y de los pares también me la sé. Entonces la parte de arriba, ¿cuál debiese ir en el numerador? ¿Cuál debiese ir? Si es impar. ¿Cuál era la fórmula de los impares? 2n menos 1. Bien, 2n menos 1. Entonces yo cubro la parte de arriba, que es el numerador, 12n menos 1. Y la parte de abajo, que es un par de 2n. 2n. ¿Ya? Entonces pude descubrir la fórmula. Claro, como fracción es como, ya, pero ¿cómo busco? Igual es complicado, ¿ya? Pero si me doy cuenta, la parte de arriba numerador es impares, denominador es pares, ¿cierto? Entonces esto yo ahora puedo probar si es que en realidad está bien mi fórmula. ¿Cómo? Por ejemplo, yo tengo el A1, tengo el A2, tengo el A3, tengo el A4, los conozco. Entonces podría calcular alguno de estos. Por ejemplo, calculemos el A2. El A2 debería darme eso, pues 3 cuartos. Entonces calculémoslo. El A2. ¿Cuánto sería? 2 por n, ¿cierto? Que sería 2 menos 1. Y abajo 2 por n también, que sería 2 por 2. ¿Ya? 2 por 2 es 4, menos 1 son 3. Y abajo 2 por 2 es 4. ¿Nos dio el valor? Sí. Entonces significa que nuestra fórmula nos sirve para sacar eh, las posiciones, o sea, los números que están en distintas posiciones. Entonces ahora si a mí la profe además me pide que calcule el A sub 1000 o el A sub 2000, yo también podría calcularlo. El A sub 1000. Tendría que hacer el reemplazo igual que acá, ¿no? 2 por 1000 menos 1 partido 2 por 1000. ¿Ya? Entonces eso tienen que ir dándose cuenta ustedes, cómo yo armar esto cuando a mí no me lo dan. Y hay distintas formas. En esta, como es par e impar, es más fácil. Ya cuando son progresiones geométricas y aritméticas, ahí hay otra formulita, ya, que es cortita. Pero como ustedes no tienen que aprendérselas de memoria porque como son pruebas online o taller online, pueden ir revisando las fórmulas, pues no es necesario que se las aprendan de memoria, ¿ya? Ese es otro ejemplo. Ya, acá lo mismo. Acá tenemos dos distintas, ¿ya? Esta ya, miren, ¿qué pasa aquí con esta? ¿Cómo va avanzando? Dice 2, 4, 8, 16. Hay que encontrar el enésimo, o sea, hay que buscar el A sub n.
¿Cómo yo llego al 2, después al 4, después al 8, después al 16 y así sucesivamente? ¿Cómo yo llego? Qué son estos números? ¿Qué creen ustedes que es? Al principio es un poco difícil verlo ya. Son los ejemplos que más ocupan, por eso yo los puse acá. Así que por si acaso sale en el taller, no sea tan complicado. Ya, si se fijan aquí, este es un 2 elevado a 1, que sería 2. Este es un 2 elevado a 2, que sería 4. Ese es un 2 elevado a 3. Ese es un 2 elevado a 4. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál sería mi fórmula? Si es 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. ¿Cuál sería mi fórmula? El 2 siempre está. ¿Quién es el que va cambiando? N. N, ¿cierto? Entonces sería 2 elevado a n. Porque cuando n vale 1, sería 2 elevado a 1. Y eso es 2. Cuando n vale 2, sería 2 elevado a 2, que es 4. Cuando n es 4, sería 2 elevado a 4, que es 16. Entonces, ¿se dan cuenta? Que sería 2 elevado a n. Entonces, cuando tenga esta forma, ustedes con esto tienen la fórmula. ¿Ya? 2 elevado a n. Entonces, la forma, usted, es complicado porque no hay una estrategia como para encontrarla, sino que yo tengo que mirar bien los números, quizá al primero le sumo 2 y así que tenga algo distinto, ¿ya? Algo, o sea, algo que se vaya repitiendo. En este caso lo que se va repitiendo es que el 2 se va elevando, ¿ya? También se lo puse ejemplo porque aparte del par e impar, este también es bien conocido, siempre se usa, ¿ya? Y este ejemplo también es muy común. También me piden calcular el a sub n, ¿ya? Pero aquí yo tengo una duda. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, era una fracción y yo pude trabajar con el de arriba y el de abajo. Acá, ¿hay alguna forma en que yo puedo trabajar con el numerador y denominador? ¿Son todas fracciones o no son todas fracciones? Sí. Sí, ¿cierto? El uno yo puedo escribirlo como fracción. 1 partido en 1. Uno partido en uno, ¿cierto? Entonces yo podría hacer ese cambio primero, porque como ya el profe Francisco me enseñó a trabajar con fracciones, que yo puedo ver arriba y después abajo, voy a tratar de hacer lo mismo, po. Entonces esta parte de acá yo la puedo escribir así. Entonces al final voy a trabajar con puras fracciones, ¿ya? 4, 9, 9, 7, 16 y 9, 25, ¿cierto? Ya, ahora que tengo eso, ¿qué ven ustedes en la parte del numerador? ¿Qué se ve en la parte del numerador? Son impares. Impares, ¿cierto? Entonces esa yo me la sé, pues. ¿Cuál era la impares? 2n menos 1, ¿cierto? Ya, y abajo, ¿qué hay? ¿Qué se Son ve? al cuadrado. Bien, son al cuadrado ¿quiénes? Primero, N. ¿quién está al cuadrado? El 1, después está al cuadrado el 2, después está al cuadrado el n, ¿cierto? Entonces yo lo puedo escribir como n cuadrado. ¿Cómo lo verifico? Veamos el A2, que tendría que ser ese, ¿cierto? Porque ese está en la posición A2. Entonces sería 2 por 2 menos 1, y abajo sería 2 elevado a 2, ¿ya? Sería 4 menos 1, 3, y 2 al cuadrado es 4. Entonces sí nos dio el 3 cuartos. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ya en el ejercicio que les mandó la profe hay un par que hay que hacer esto, y hay unas que son geométricas y aritméticas que yo se las voy a enseñar ahora cómo se encuentran, ¿ya? Esas son mucho más fáciles de encontrar que estas así al ojo, ¿ya? ¿Queda claro entonces hasta ahí? ¿Alguna duda de algo de alguna parte anterior o hasta acá? Que quiero que quede clarito ya para que puedan responder el taller, ojalá tengan un 7 ahí. ¿Nada? Ya, seguimos entonces. Y aquí empiezan las progresiones. Ya cuando tenemos las sucesiones, se pasa después progresiones. ¿Por qué? Ya, acá se dice que una serie de números están en progresión, eso es lo que tienen que entender, ¿ya? Aritmética, en este caso es la aritmética. Se dice que están en progresión aritmética cuando cada uno de los términos es igual al anterior más alguna cantidad, ¿ya?
más alguna cantidad, y eso lo vamos a llamar D. Por ejemplo, si yo tengo los pares, 2, 4, 6, 8, 10, aquí esta yo puedo decir que es una aritmética porque al primer número yo le sumo 2 y me da S. A ese número yo le sumo 2 y me da S, ¿cierto? A ese mismo número le sumo 2 y me da el siguiente. Entonces, ahí yo estoy en una progresión aritmética, ¿ya? Esta es una progresión aritmética. Y este numerito que está acá es mi D, que significa diferencia, ¿ya? ¿Por qué significa diferencia? Porque cuando ustedes vean una progresión, o sea, vean una serie y quieran saber si es aritmética, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a tomar cualquier valor de la serie y le voy a restar el anterior. Por ejemplo, tomemos el 10 y el 8. Ya, yo tomo el 10 y le resto el anterior y eso me da 2. Por eso es una diferencia. Así como también toman el 6, le restan el anterior y también da 2. Entonces por eso vuelvo a llamar la diferencia. Y si la diferencia es la misma en todos, significa que estoy ante una progresión aritmética. ¿Ya? Hay una diferencia de quién, de un número que yo elija, menos el anterior. Entonces, la de aquí es una progresión aritmética y si lo es, ¿cuál es el D? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué creen ustedes? Tomemos un número. Ya, ese y ese. 15 menos el 11 da 4, ¿cierto? Pero al hacer una sola resta yo no estoy claro si todavía hay una progresión, porque tendría que verificar si pasa en todas. Verifiquemos con el 3 y el 7. 7 menos 3 también es 4, ¿ya? Y 11 menos el 7 también es 4. Entonces esta sí es una progresión aritmética. ¿Y cuánto vale el D acá? ¿Cuánto sería el D? ¿Qué es la diferencia? Sería 4, ¿ya? Sería 4. Esa es la diferencia. Entonces ahora, cuando yo quiera saber si es una progresión, solamente resto dos números, que es el que yo elija menos el anterior, y lo verifico unas dos o tres veces, y ahí digo, ah, es una progresión aritmética. Entonces armar la fórmula es mucho más fácil. ¿Ya? Ahí está el tema del D. Y ahora quiero que me ayuden a ver si estas tres, bueno, esta ya la revisamos, esta sí es, son progresión aritmética. La segunda, ¿qué creen ustedes? ¿Es una progresión aritmética o no es una progresión aritmética? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo tendría que verificarlo? ¿Cómo tendría que verificar eso? Restando. Restando, ¿cierto? Elijamos uno, por ejemplo, estos dos. Acuérdense, yo al que elijo, al 2 le voy a restar el 8. O sea, voy a probar ya. Digo 2 menos 8. ¿Cuánto es? Menos 6. Ya, voy a guardar ese número porque yo no sé si en lo demás pasa. Menos 6. Elijamos el otro, elijamos esos dos. Entonces, al menos 10 yo le voy a restar el menos 4. Entonces digo, menos 10, le resto el menos 4. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es eso? Menos 6. Menos 6. Entonces, estoy en una progresión aritmética. ¿Esto es una progresión aritmética? ¿Sí o no? Sí. Sí lo es, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se repite la diferencia, es la misma. Entonces, la diferencia de esa progresión sería menos 6. Y a mí, con eso yo ya sé que es una progresión aritmética, ¿ya? Y el último, ¿es una progresión aritmética o no es una progresión aritmética? Este de acá. Elijamos, por ejemplo, el 4 y el 8. 8 menos 4 es 4. Entonces aquí yo tengo... Oh, disculpa. Uy, ahí sí. Ya, 8 menos 4 es 4. O sea, menos 4. Ahí sí. No sé qué le pasa al lápiz. Ya, 8 menos 4 es 4. Y ahora elijamos, por ejemplo, el 2 y el 1. 2 menos 1, ¿cuánto es? Es 1. Entonces aquí hay una diferencia de 1. Entonces ahora yo verifico eso. ¿Es una progresión aritmética o no lo es? No lo es. ¿Por qué no lo es?
porque no hay un D común, ¿cierto? Hay una diferencia de 4 y hay una diferencia de 1, entonces este no lo es. Entonces yo tendría que buscar otra forma de encontrar esa fórmula, ¿ya? Que puede ser una geométrica, entonces tendrían que verificar si es una geométrica. De ahí vamos a ver cómo se verifica, ¿ya? Esta parte de aquí es como encontrar el D más que nada, ¿ya? Que es el término que yo elegí menos el anterior, ¿ya? O el término siguiente menos el anterior, eso significa, ¿ya? Pero ya aquí saben cómo se utiliza. ¿Qué más? Ya que tenemos la progresión aritmética, ¿cierto? Ya. Entonces aquí tenemos la fórmula para obtener la progresión aritmética. Está acá. ¿Ya? Entonces el a sub n de una progresión aritmética cualquiera, entonces por eso la idea que ustedes verifiquen si es una aritmética, va a ser esto, ¿ya? Que significa que es a sub n igual al a sub 1, o sea, al primer término, más el n menos 1 por d. ¿Ya? Esa es la fórmula para encontrar el a sub n general. ¿Se acuerdan que en un principio, por ejemplo, acá nosotros teníamos que sacarla como al ojo, porque no sabíamos si era una progresión aritmética, si era geométrica y esas cosas. Entonces ahora nosotros podemos verificar eso y utilizamos una fórmula para todas, donde nos va a encontrar la progresión. ¿Ya? Además, esta fórmula nos sirve para encontrar el término que esté en cualquier lugar. Por ejemplo, si ustedes me dijeron que 2, 4, 6, 8, 10 es una progresión aritmética, ¿cierto? Porque la diferencia aquí es 2. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el A sub 20, supongamos que no sé cuál viene en el A sub 20. ¿Cómo sería? Sería el A sub 1, o sea, el 2 que está aquí, más n menos 1, o sea, la que yo estoy buscando, pero una menos, ¿cierto? Por d, que sería S2, ¿ya? Eso es todo, y ahora hago la multiplicación y la suma, ¿cierto? 19 por 2 son 38, ¿ya? Y lo sumo, 40. ¿Ya? Entonces el término que está en la posición 20 es el 40. ¿Se dan cuenta? Entonces nos sirve para eso también, para encontrar un término que me pida encontrar. Si me dice el valor que está en la posición 20, sería el 40. Puedo sacar en la posición 100, en la posición 50, entonces, ¿ya? Entonces esta fórmula tienen que guardarla ustedes, para cuando son geométricas, ¿ya? ¿Eso, alguna duda con esto? ¿De cómo se reemplaza en la fórmula? ¿Qué datos necesito? Se dan cuenta, solo necesito el A sub 1, que es el primer término, y el D. Y el n-1 obviamente es la resta de la que estoy buscando, es uno menos, ¿no? ¿Ya? Seguimos. Ya, aquí hay otro ejemplo. Ya yo tendría que ver, me dice hallar el sexto, el octavo y el decimoquinto término de esta sucesión aritmética. ¿Ya? Yo sé que una aritmética porque hay una diferencia de 3, ahí también hay una diferencia de 3. Entonces, si quiero sacar el A sub 6, que es el sexto, tengo que aplicar la fórmula. Ya, y la fórmula dice A sub 1 más n menos 1 por d. ¿Ya? Entonces, si quiero el A sub 6, voy a ocupar el primer término, que sería el 4, más n menos 1, que sería 5, por d, que sería 3. ¿Ya? Ahí sería 5 por 3, 15. Entonces el término sería el 19. Ya, el término que está en la posición 6 es el 19. Eso más que nada, sería como, si aparece algún ejercicio de este tipo, eso es lo que habría que hacer, ¿ya? Si a mí en el ejercicio no me dice que es una sucesión aritmética, yo puedo comprobarlo verificando si la resta me da 3. Si me da 3, yo digo, es aritmética, entonces voy a ocupar esta fórmula, ¿ya? Y la otra sería la geométrica. Ya, la única diferencia para no alargarnos tanto en esta parte, en cómo se hace, la única diferencia es que en la aritmética nosotros restamos, ¿ya? A S le restamos S y nos da una diferencia. En la geométrica, la diferencia es que yo
a un término le voy a dividir el anterior. Y si me da lo mismo en varias partes, significa que es una geométrica. ¿Ya? O sea, en ese encuentro, en la aritmética encuentro una D, que es la diferencia, y acá encuentro una R, que es la razón, ¿ya? R de razón. O sea, yo voy a dividir. Entonces, ¿cómo voy a comprobar? Por ejemplo, en el ejercicio B, me está preguntando que determine la razón. Ya, supongamos que yo no sé que acaso esta es una progresión geométrica. Entonces, yo voy a probar primero. Supongamos que yo no sé qué tipo de progresión y qué sucesión es. Entonces yo voy a probar, digo, voy a probar si es una aritmética. Entonces voy a hacer la resta del 20 con el 4, ¿cierto? Y eso me da 16. Voy a hacer la resta del 100 con el 20 y eso me da 80. Entonces yo digo, no, no me da, no es una progresión aritmética porque no hay una diferencia, ¿cierto? No hay una D. Entonces no me sirve. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a probar si es una geométrica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir el 20 con el 4, ¿cierto? Y eso me da 5. Ya, aquí me da un 5, digo yo. Y voy a dividir, por ejemplo, esas dos. Voy a dividir el 500 con el 100. Ahí también me da 5. Ya, voy a hacer porfiado y voy a probar con los otros dos. 100 dividido 20 y eso me da 5 también. Entonces, se fijan, aquí también tengo algo que se repite, que es un 5, ¿cierto? Pero en este caso, como es una división, no es la diferencia, no es una aritmética, es una geométrica, ¿ya? Geométrica. Y la razón, R, sería igual a 5. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Se entendió la diferencia que hay con la aritmética? Se dan cuenta que solamente en la geométrica yo divido y en la aritmética yo resto. Esa es la diferencia. Y obviamente nos cambia la fórmula. La fórmula sería esa. ¿Ya? Si quieren la anotan, no las pueden buscar después, ¿cierto? En la aritmética es esa y en la geométrica es esa. ¿Se fijan? También tenemos un n, necesitamos el a sub 1 que sería el primer término, necesitamos el r que lo sacamos dividiendo, ¿cierto? Y ahí uno menos, no. No hay mucha dificultad. ¿Ya? Aquí está la fórmula para que la... También tienen que tenerla clara, ¿ya? Está aquí, la vamos a marcar ahí. Entonces, por ejemplo, acá me dice hallar los 5 primeros términos y el 10º término de la progresión cuyo primer término es 1 y la razón es 2. O sea, me está diciendo que a sub 1 es 1 y que la razón es 2. Ayúdenme a sacar el 10º término. ¿Cómo yo saco el 10º término entonces, si me dan esos datos? ¿Cómo yo saco el 10º término? Digo a sub n, o sea, a sub 10 es igual. Ya, quiero que me vayan diciendo los datos que vamos reemplazando. Ocupando esta fórmula, obviamente. ¿Qué tengo que reemplazar? 1, El a sub 1 es 1, ¿cierto? Por R. ¿Cuál es R? 2, La razón, ¿cierto? 2. Ya. Y ahí dice elevado a n menos 1. sería ¿Cierto? 10 menos 1. 10 menos 1, ¿cierto? Que sería 9. Y eso es todo. Yo ahora veo cuánto es 2 elevado a 9, ¿cierto? Y lo multiplico por 1, que sería 2 elevado a 9. ¿Ya? Si ustedes lo dejan escrito como 2 elevado a 9, no debería haber problema. Si lo quieren calcular, lo calculan, ¿ya? Pero eso ya es un número. Como ustedes van a tener calculadora a mano, lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, más que nada es para que sepan cómo ocupar la fórmula, ¿ya? Entonces, hay dos diferencias. Aritmética, yo realizo una resta y se repite en varios números, ¿cierto? En la geométrica, realizo una división y también se repite, ¿ya? Esa es la diferencia, la única diferencia. Y aquí hay más ejercicios si los quieren hacer después, para que podamos ver el teorema del binomio. Sí, que también vi que salía. ¿Dudas de las progresiones entonces? Para que veamos el tema, porque aquí cambia un poquito la materia con el teorema del binomio. ¿Alguna duda? Están como en silencio. Si están aburridas, me dicen no, ¿eh? No, profe, está claro. ¿Está claro? Ya, Sí. el teorema del binomio también es fácil,
pero tienen que cuidarse en los signos más que nada y en, como les digo, no aprenderse la fórmula porque la pueden tener a mano cuando estén resolviendo algún taller, ¿ya? El teorema del binomio igual se ocupa más adelante, ustedes en los ramos matemáticos más adelante también los van a ocupar, así que deberían ya dominarlo después de esto. Ya, ¿cuál es el teorema del binomio? Se lo voy a mostrar acá. Este es el teorema del binomio, ¿cierto? Para un alumno que nunca lo ha visto ve esto y se asusta, pues, obviamente, porque hay una suma aquí, que algunos no saben lo que significa, ¿cierto? Que hay una K, una N, hay unos paréntesis así, que parece que hubiera una división ahí, pero no lo es. Ya esto es una combinatoria. Hay más letras, hay una A, una B, entonces se complica aún. Ya yo voy a tratar de... A mí me gusta siempre mostrar la fórmula con números para que ustedes lo entiendan. Ya, esto es una suma, que yo voy sumando términos desde el primer término hasta el último término que dice acá arriba. ¿Ya? Eso significa esto, que yo voy sumando términos. ¿Para qué me sirve esto? Para desarrollar ejercicios tipo... Para desarrollar ejercicios tipo así. Por ejemplo, ese ejercicio tiene una fórmula, ¿cierto? Que puede ser un cuadrado binomio o lo pueden desarrollar de esta forma, ¿cierto? A más B por A más B. Entonces, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Multiplicar término a término, ¿cierto? Y después sumar cosas iguales y listo. Ya se hace cortito porque son dos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ese binomio estuviese elevado a 4? Ya no es tan fácil, ¿cierto? Porque tendría que A más B por A más B por A más B por A más B. Son 4 veces. Entonces tendría que multiplicar esto término a término con cada uno, ¿cierto? Después el resultado de eso, multiplicarlo término a término con S. Después el resultado de eso, multiplicarlo término a término con S. ¿Ya? Entonces, y después sumar todo. Entonces se vuelve muy largo. Y, por ejemplo, si fuera elevado a 30 es casi imposible, pues muy, muy, muy largo. ¿Ya? Porque tendría que hacer muchas multiplicaciones, es muy largo hacer eso. Entonces, para eso se ocupa el teorema del binomio, ¿ya? Para calcular cómo queda el ejercicio cuando está elevado a un número más grande, ¿ya? Eso quiero que tengan claro. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio para que se entienda mejor. Porque a veces no se entiende muy claro. Ya, entonces el ejercicio me pide calcular eso, ¿ya? Calcular eso. Entonces, la fórmula me dice eso, ¿ya? Eh, ¿Alguien entiende esa fórmula? ¿Así? Tengo eso, pues tengo el A más B elevado a n. Aquí está. El A sería 3x, el B sería 2 elevado a 4. Ya yo les voy a mostrar cómo es el paso. Ya es súper fácil, no es tan complicado. Ya lo que vamos a hacer, como es una suma, yo tengo que sumar varias cosas. Entonces, si está elevado a 4, yo voy a obtener 5 términos distintos. O sea, voy a tener que sumar 5 cosas. Si está elevado a 6, voy a tener que sumar 7 cosas. Siempre uno más, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer una combinatoria. Voy a partir así. Siempre parto con eso, con el exponente. ¿Ya? Si es 5, aquí va un 5. Si es 4, va un 4. Con el máximo. ¿Ya? Aquí arriba. Y acá abajo va a ir el mínimo, que sería 0. ¿Ya? Que va a ser el primer término. ¿Ya? Partimos con el término 0. Entonces, ¿qué vamos a decir después? Cuando ya creamos esa parte, esto parte siempre así. El primero sería el n que está acá, y el k es de donde parto. ¿Qué quiere decir? Que el n es hasta donde llega, y el k es de donde parto, desde el 0 hasta n. ¿Ya? Eso creo que les quede claro, desde 0 hasta n. ¿Qué tengo que hacer después? Al término a, o sea, en este caso, el término a va a ir elevado, ¿qué nos dice acá? A n menos k. A n menos k. O sea, a 4 menos 0. O sea, a 4. ¿Ya? Y el término b va a ir elevado a k, que sería 0.
No sé si de ahí se va a entender mucho más fácil cuando le diga cómo es que va cambiando. ¿Se fijan? Entonces, el primero es 4-0, si fuera un 5 ahí sería 5-0, y aquí lo mismo, 5-0, 4-0, dependiendo del ejercicio, ¿ya? Solamente ustedes tienen que tener cuidado aquí con el A y el B, que sería ese. Entonces el segundo va a ser, lo voy a separar con color para que se entienda. Y aquí ya es casi mecánico porque ustedes van aumentando cosas, miren. Aquí va un 4, como era 0 acá, ahora va a ir un 1, va a seguir el A con el B igual como estaba, pero van a cambiar los exponentes. Yo voy a ir reduciéndole a ese y voy a ir aumentando ese. Entonces, si aquí era 4 y 0, aquí va a ser 3 y 1. ¿Ya? Ese sería el otro. Otro término. Sería 4, y aquí va un 2 porque ahí van 0, 1, 2, ¿cierto? Y yo les dije que esta parte va a ir reduciendo y esta parte va a ir aumentando. Entonces, el 3x, si estaba 3, queda en 2, y el 2 que estaba en 1 queda en 2. O sea, reduje en 1 y aumenté en 1. ¿Se va entendiendo, no? ¿Cómo lo voy haciendo? Yo partiendo de ese ya se me hace mucho más fácil el siguiente. Más, lo voy a escribir acá abajo porque no me da ahí. Si aquí era un 4 y aquí un 2, ahora sería un 4 y un 3. ¿Ya? Entonces el 3 aquí está tal como está y el 2 tal como está, solo que ahora en vez de un 2 acá, yo bajé a 1 y en vez de un 2 ahí, subí a 3. ¿Ya? Y me falta un término más. Igual ustedes se van a dar cuenta cuando termina, porque si yo empiezo 4-0, tengo que llegar aquí a 4-4. ¿Ya? Y tengo que llegar, si aquí partí con s elevado a 0, tengo que llegar a s elevado a 4 y a s elevado a 0. Es como que cambia. ¿Ya? Entonces aquí sería 4, 4. Este quedaría elevado a 0, porque estaba en 1, y este quedaría elevado en 4. Ya, quiero que me digan si se entendió o no se entendió. ¿Cómo lo armamos más que nada? Si no, para que lo expliquemos del principio, no. Parece difícil, pero no es tan difícil, ¿ya? ¿Se entiende, no? Sí, profe. ¿Sí? Miren. Entonces, ustedes ya dominando cómo partir, lo siguiente no deberían costarles, ¿ya? Como les digo, si ustedes dicen 3x más 2 elevado a 4, ponen el n ahí, que es 4, y parten con 0 siempre, ¿ya? Siempre va a tener esta misma forma, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. En eso no hay ningún cambio, siempre es lo mismo. Si fuera aquí 6, sería 6-0, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, hasta el 6-6, ¿ya? Siempre hasta llegar al este. Ya. En el A y el B, el A siempre va ahí, el B siempre va ahí, pero el A siempre parte elevado a eso, al número más grande. Y el B siempre parte elevado al número más chiquitito. ¿Se fijan? Y ya teniendo eso, los siguientes son más fáciles porque va a ir bajando uno el A y va a ir subiendo uno el B en cada término. Va a ir bajando uno el A y sube uno el B. Va a ir bajando uno el A y sube uno el B. Y así sucesivamente hasta llegar a 0 el que partió en 4 y hasta llegar en 4 el que partió en 0. ¿Ya? Esa es la forma de hacer el teorema del binomio. ¿Ya? Obviamente vamos a ver otro ejercicio para que no se pierdan. ¿Ya? Ahora, ¿alguno sabe cómo calcular esto? 4/0 es una combinatoria de esto, ¿ya? ¿Alguno sabe cómo calcular eso? ¿Ninguno? Ya. Yo tengo la calculadora acá y les voy a enseñar en esta calculadora. No sé si ustedes tendrán la misma, ¿ya? La forma de calcularlo es así, miren. En todas las calculadoras, en estas que son de este estilo, hay por aquí alguna letra que está escrita así, miren. Está escrita como NCR. Así está escrita, ¿ya? NCR. Eso significa combinatoria en la calculadora. Para que ustedes la hagan ahí, combinatoria. ¿Ya? Eso significa combinatoria. Acá, en esta calculadora, está aquí, miren, fíjense, arriba del signo de división. ¿Ya? Ahí dice NSR, no sé si lo alcanzan a ver, si se verá bien porque está chiquitito. Ya, sobre la del signo de división está el NSR, que significa combinatoria, ¿ya?
Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Se fijan, aquí dice 4 sobre 0. Entonces, ustedes van a apretar el 4. ¿Cómo elijo ese numerito de arriba? Con el Shift. Y ahí me aplica combinatoria. Sobre 0. 4 sobre 0. Entonces, el valor es 1. ¿Ya? Entonces, igual, en vez de esa parte va un 1. ¿Ya? Y eso está multiplicando a esta parte de acá, que sería 3 elevado a 4 y x elevado a 4, ¿cierto? 3 elevado a 4, x elevado a 4, y 2 elevado a 0 es 1, entonces es por 1. Y ahí tengo el primer término. Obviamente de ahí lo desarrollo, pero el primer término. ¿Ya? Más. Ahora necesito calcular el 4 sobre 1. Entonces voy a la calculadora, 4, Shift, para que me aparezca en la combinatoria, sobre 1. Y eso es 4. ¿Ya? Entonces 4 sobre 1 es 4. 4. Otra vez. Ahí sí. 4. Por 3 elevado a 3 y x elevado a 3. 3 elevado a 3, x elevado a 3. ¿Ya? Por 2 elevado a 1, que sería 2. ¿Ya? Tercero. Dice 4 elevado a 2. Entonces voy a la calculadora. 4. Obviamente con una calculadora en mano es mucho más rápido, ¿ya? Es 6. Entonces voy acá y eso es un 6. Otra vez. Ya es un 6. Por 3 elevado a 2 y x elevado a 2. 3 elevado a 2, x elevado a 2. Por 2 elevado a 2, que sería 4. ¿Ya? Más 4 sobre 3. 4 combinado con 3, que es 4. ¿Ya? 4 combinado con 3 es 4. Por 3 elevado a 1, ¿cierto? Y por x elevado a 1, que está ahí. Y por 2 elevado a 3, que sería 8. ¿Ya? Y me falta el último término, que sería 4 sobre 4. ¿Ya? 4 sobre 4 sería 1. Entonces aquí va un 1 por 3x elevado a 0. Todo eso es 1, porque está elevado a 0. Por 2 elevado a 4, que es 16. ¿Ya? Y ahí yo ya tengo la convertí en cosas con x. Ya no tengo esas combinatorias. ¿Ya? Entonces ahora me queda más que nada desarrollar. Entonces 3 elevado a 4 sería 3 por 3, 9 por 30, 81. X elevado a 4 por 1 por 1. Entonces sería ese. Más el 3 elevado a 3, ¿cierto? 3 elevado a 3, que sería 27 por 4 y por 2, que sería 216. X elevado a 3. Ya solamente multipliqué los números. Más, aquí, 3 elevado a 2, que sería 9, y 9 por 6, y además por 4, ¿cierto? Y esto también nos da 216. X cuadrado. ¿Ya? Más 4 por 3 y por 8, que sería 96, y por x, que sería x. Y más 16, ¿ya? Más 16, que sería el 16 por 1 y por 1. Entonces, el resolver eso me da esto, ¿ya? El resolver eso me da esto. No sé si están con duda ahí, cómo llegamos a todo esto. Necesito que me consulten, ¿ya? Que me pregunten. ¿Tienen dudas hasta ahí, chiquillos? Chiquillos, chiquillas. Para decirles más o menos cómo les podrían preguntar ahora los ejercicios. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Están por ahí todavía o no? O ya se fueron.
Está claro, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Ojalá les quede claro. Ya, miren, ahora mirando los ejercicios que tenía la profe, les puedo hacer las siguientes preguntas. Aquí quiero que pongan atención. Y las pueden resolver todas con esto. Por ejemplo, les pueden preguntar, encuentre el término que contiene x cuadrado. En este caso, ¿cuál sería el término que contiene x cuadrado? Sería ese de aquí, po. Entonces, si yo hice todo este procedimiento, yo al final, después de todo esto, yo voy a encontrar el término que tiene x cuadrado. Ya, hay varias formas, pero si ustedes, para no dominar más y solo dominar una, con esto pueden hacer mucho ejercicio, ¿ya? Entonces, si me dicen, encuentra el término que contiene x cuadrado, entonces el término que contiene x cuadrado sería 216x cuadrado, ¿ya? Otra pregunta que me pueden hacer, encuentra el coeficiente que contiene x. ¿Cuál sería la respuesta ahí? El coeficiente que contiene x. ¿Cuál sería? 96. Claro, ¿cierto? Esa es otra pregunta. Otra que vi por ahí también decía, encuentre el término independiente de x. ¿Cuál sería el término independiente de x? Si es que lo hay, dice. ¿Cuál sería el término independiente de x? O sea que no tiene la x. Eso significa. ¿Cuál sería? 16. 16. ¿Ven? Ahí hay varias formas de pregunta que yo estuve viendo y en todas preguntaban eso. Como cuál es el término que contiene x cuadrado, qué coeficiente tiene el x al cubo, cuál es el término independiente de x. ¿Ya? Esa es la forma de realizarlo. ¿Ya? Profe, Entonces, dígame. y siempre en esas preguntas la respuesta es solo el número, solo el coeficiente. Cuando preguntan cuál es el término de x cuadrado, es solo el coeficiente. Cuando me preguntan cuál es el término que contiene x cuadrado, es todo ese, que contiene x cuadrado. Si a mí me preguntan cuál, Incluyendo el x cuadrado. incluyéndolo, porque ese es el Ah, término ya. que contiene x cuadrado. Si a mí me preguntan cuál es el coeficiente del término que tiene x cuadrado, es solo el número. Eso significa coeficiente, esa parte de ahí. ¿Ya? Ah, ya. Si me preguntan cuál es el término independiente de x, es el término que no tiene x. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me pueden preguntar. Como les digo, hay varias formas de hacerlo. Hay otra forma más, ¿ya? Que es con otra formulita un poquito más corta, que es la que estaba aquí, ¿ya? Pero si ustedes desarrollan esto, igual encuentran todas esas respuestas, ¿ya? Es un poquito más largo quizá, pero en varios ejercicios tienen que hacerlo igual, ¿ya? Espero que se entienda. Por ejemplo, uy, ¿cómo estamos en tiempo? Una hora. Ya, por ejemplo, si a mí me piden también, encuentre el término, lo vamos a hacer con la fórmula para que me entiendan un poco. Dice, encuentre el cuarto término, ¿ya? Si a mí la pregunta, me pregunta eso, encuentre el cuarto término, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? 96x. 96x, ¿ya? Entonces tengo esa forma, ¿ya? Por ejemplo, miren, les voy a hacer un ejemplo aquí para que entiendan que lo puedo hacer de otra forma. Supongamos que el ejercicio fuera ese, ¿ya? Y yo lo puedo hacer igual que el anterior y encontrar todos los términos, entonces yo podría contestar varias preguntas o si solamente me pregunta, por ejemplo, voy a ver, encuentre el tercer término. Encuentre lo mismo, tercer término. ¿Ya? Yo me podría ahorrar todo ese trabajo. Término. Ya, supongo que la pregunta es esa. Obviamente, si yo empiezo a desarrollar todo lo que hice como el anterior, como este, yo voy a llegar a una parte donde voy a decir, el tercer término es, ¿ya? Pero hay otra forma de hacerlo que es con esta formulita, ¿ya? ¿Qué nos dice la formulita? Es para que me entiendan que lo pueden hacer de las dos formas. ¿Qué me dice la fórmula? Miren, es que a mí no me gusta que se aprendan muchas fórmulas los estudiantes porque ni uno se las aprende, ¿ya? Cuesta tener tantas fórmulas en la cabeza, entonces a veces con una fórmula uno puede desarrollar mucho ejercicio. Solamente que un poquito más largo a veces, pero igual es seguro, ¿ya? Esa es la fórmula que a mí me dice encontrar cualquier término. ¿Qué quiere decir?
T de cama 1. ¿Qué significa? Que yo quiero encontrar el término 3, ¿cierto? Aquí está el tercer término. ¿Qué más? El N. ¿Cuál era el N? El N, ¿qué 5. significaba? El 5, ¿ya? Si 3 es K más 1, ¿quién es K? Si 3 es K más 1, ¿quién es K? Es K más 1 significa que es un 2. 2. Muy bien. Ya. El anterior, ¿cierto? Eso significa, eso quiero que tengan claro. Pero ustedes apréndanselo así, pues si tengo que buscar el 3, aquí va a ir un 2. Porque acuérdense que parte del 0. Fíjense, el primer término sería parte en 0, el segundo parte en 1, el tercero parte en 2. Entonces lo mismo acá, pues. Si a mí me viene el tercer término, aquí va un 2. El A, ¿cuál es el A? El X. Y dice n menos k. N menos k, o sea, 5 menos 2, ¿cierto? Y el b va elevado, el b en este caso es 2i. 2i va elevado a k, que sería 2. Y ahí yo lo tengo listo. O sea, voy a calcular esa combinatoria, el x me va a quedar elevado a 3, y el 2i me va a quedar elevado a 2, o sea, toda esa parte. Entonces ahora voy a la calculadora y calculo 5 combinado con 2 y me da 10. ¿Ya? Entonces sería 10 x al cubo, el 2 que ha elevado a 2 que sería por 4 y el i también que ha elevado a 2 que sería i cuadrado. ¿Ya? Yo lo multiplico los números que sería 40 x al cubo i cuadrado. ¿Ya? Y ahí yo encontré el tercer término sin necesidad de hacer todo este procedimiento, ¿ya? Lo que me da este procedimiento es que me permite responder muchas más preguntas. Si el ejercicio tiene muchas más preguntas, como cuál es el coeficiente del término 2, cuál es el que contiene la x, cuál es el independiente de la x, yo puedo encontrar varios. ¿Cuál es el cuarto término? También lo puedo responder. Ya, esta fórmula en cambio me da directo lo que me pidieron. Encuentro el tercer término, ¿ya? De este ejercicio. No sé si se entendió. Esa es la otra fórmula que aparecía en la hojita en esta, que es la que le subió la profe. ¿Ya? Entonces yo con esas dos yo podría encontrar, eh, resolver todos esos ejercicios que me preguntan en los ejercicios de la profe, de la guía. Ya obviamente la dificultad ¿dónde va a estar? En el binomio que les da la profe. A lo mejor les va a poner una fracción aquí que es un poquito más complicada, pero en eso se vuelven más difíciles los ejercicios, ¿ya? En el que cambie el A y el B sean un poco más complicados. Pero básicamente es el mismo procedimiento. Y lo que yo les recomiendo, por ejemplo, si en el taller les pido un ejercicio así, yo les recomiendo que lo revisen. ¿Dónde lo revisen? En esta página, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Obviamente ustedes no pueden saltarse todo el procedimiento porque se va a notar que lo buscaron acá, sino que es más que nada para que vean si les resultó el ejercicio. Entonces ustedes van al Symbolab, esperemos que ahora que está un poco lento se ve la página, ¿cierto? O pueden utilizar hasta el Photomat para ver el ejercicio, cuánto tenían que llegar. Entonces mi ejercicio principal era 3x más 2 y eso está elevado a 4. ¿Ya? Y veo cuánto daba. Entonces me da 81 aquí a la cuarta, más 216 aquí al cubo, ¿cierto? Fíjense que aquí también lo resuelve con la sumatoria, pero si se ponen a copiar esto en el taller, la profe va a dar cuenta que no lo hicieron bien. O sea que solamente fue copiado. Y entonces ustedes preocúpense de esta parte, de cuánto daba. Y ahí lo vamos a revisar, po. A ver, veamos. 81 que es la cuarta, 216. Sí, llegamos a lo mismo. Ya después de este procedimiento llegamos a lo mismo. ¿Ya? E incluso podrían aquí ocupar ustedes hacer la combinatoria, po. Por ejemplo, 4 y anotan NCR, que es la combinatoria, con 2. Y eso ya le hace la combinatoria. ¿Ya? Y él les da 6. Podrían ser las combinatorias casi que no tienen calculadora. ¿Ya? Eso más que nada, no sé si habrá alguna duda.
Teorema del binomio, progresiones pasamos. Es más o menos lo que deberíase preguntar la profe. ¿Dudas? Profesor, Dígame. yo tengo una duda, que no sé si durante la clase ahora es que no estuve todo el rato presente, se le informó que aplazamos la entrega del certamen taller, porque se llegó Sí. al consenso de unir todo. ¿Sí? ¿Cómo unir todo? Me Es que dijeron lo que que lo pasa es, promovieron para el miércoles, algo así. exacto, lo que pasa es que había un taller y un certamen, perdón, Ya. y se combinaron, o sea, unos ejercicios, o sea, se juntaron todos los ejercicios en una sola evaluación. Ah, ok, ok. Ya. ¿Sería certamen y taller al mismo tiempo? ¿Todo el porcentaje junto? Lo que pasa es que unos ejercicios van a ser considerados como taller y los otros como certamen, Ya. en Ah, virtud del tiempo que ya. la profesora está como muy Estamos. junta y nosotros con mucha carga. Sí, sí, me imagino. Ah, ya, ya. Mi pregunta iba a acaso si el lunes vamos a tener clase. Uy. Sí, es que también estamos corto de tiempo. Lo que pasa es que nosotros tenemos dos talleres, pero por temas de tiempo, ¿se acuerdan que el primer taller se tomó como... El segundo taller se tomó el que quería lo daba, porque ya teníamos una nota, ¿se acuerdan? Entonces tenemos un taller evaluado en realidad. Entonces necesitamos una nota más. Yo aprendí a hacerle un taller, pero... Uy, tendríamos que hacer el taller el lunes. Porque ¿qué materia faltaría que viéramos? La otra sería ver como la mitad de la clase, la materia Eh, que está, que parece que es Hoy división sintética, ¿o no? sí vimos telescópica y fracciones parciales. Y entra eso en la... Sí, claro, eso era lo que iba a ser del certamen. Mm, igual es harta materia, ¿no? Telescópica, ¿y cuál más? Fracciones parciales. Fracciones parciales. Parciales. Chuta, ¿cómo lo hacemos? Sí, porque igual me gustaría que viéramos esa materia, algunos ejercicios por lo menos. Uf. Sí, porque lo que pasa es que a mí la profesora me pidió sus notas para el día martes, porque algunos se van a eximir quizás del examen, entonces necesitan las notas. Entonces yo pretendía realizar un taller el día lunes, no muy largo, bien cortito, que la idea es tener las notas el mismo día, ya, y que era de esta materia, de progresión aritmética, geométrica y este ejercicio que hicimos al final del teorema del binomio. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Y el certamen es el miércoles? Sí, ¿Cuándo es es? que se entrega todo junto. ¿Pero lo tienen que realizar en la clase? ¿Cómo lo... No, con la misma modalidad que hemos tenido en las otras pruebas. Ah, pero el día miércoles tienen hasta las 12 igual que siempre, ¿no? Sí, me imagino que hasta las 11:55. Ya, lo que podríamos hacer, o sea, yo les propongo, es que el lunes hagamos igual el taller, que les va a servir para revisar estos ejercicios, ¿cierto? Y como tienen que entregarlo el miércoles, podríamos realizar otro acompañamiento extraprogramático como hoy día. Podríamos hacerlo el mismo miércoles en la tarde. Obviamente ustedes ya van a tener el ejercicio de hecho, pero podríamos revisar alguno el día miércoles en la tarde. O el día martes, a ver, o el día martes en la tarde, si es que pueden ustedes, y si es que necesitan la clase, pues. No sé, si quieren me indican el lunes, cuándo podrían, y así revisamos lo que tendrían que entregar por los tipos de ejercicios que faltan. ¿Cuál Tienen es que- su disponibilidad horaria? Es que por eso lo que pasa es que yo con una carrera tenía clase los miércoles en la tarde, pero ya también terminé con ellos. Entonces podría yo el miércoles en la tarde tipo 5 igual que hoy día. Y también podría el martes, uy, sí, el martes en la tarde igual, más o menos a la misma hora, de 5 en adelante.
Ya, ¿le parece que se hable en el curso porque no están todos presentes y ve la respuesta y se la hago llegar? Yo creo que sí. Lo que sí les voy a pedir, ya la idea es que participen más, porque hoy día hay 9, 8, porque conmigo somos 9, es poquito. Entonces, si necesitan ayuda, la idea es que la aprovechen. Pero si igual vienen dos a la clase, igual la vamos a hacer. Ya la idea es que ustedes les digan que traten de venir porque en realidad les va a servir. ¿Ya? Entonces, sí, lo que podríamos hacer es, el lunes yo les voy a realizar el taller. Ya, como les digo, es un taller corto, que más que nada para que revisen, que les sirve de estudio, que sería lo mismo de ahora, que te entraría progresión aritmética, geométrica y un ejercicio de estos de binomio. Muy parecido a esto, ya no es nada de otro mundo. La idea es que lo practiquen. Y ese mismo día lunes ustedes me avisan cuándo les puedo hacer la clase y los tipos de ejercicios que quieren ver para que les sirvan para la prueba. ¿Les parece así o no? Sí, Sí. ¿no le parece que le comunique antes, así tiene más tiempo para que prepare el material? También sería ideal así. Así yo puedo preparar algo, ¿sí? Sí, mejor. Ya, durante lo que queda de día voy a preguntarle a mis compañeros y no sé si le molesta que lo hable por el grupo por WhatsApp, donde estamos todos. No, ningún problema. No hable Ya, nomás, sí. profesor. Apenas pueda le respondo. ¿Ya? Ya, Porque algunos me hablan por WhatsApp como a las 11 de la noche, así que ahí generalmente no les voy a responder, ¿ya? Pero igual trato de responder cuando pueda. O si no me hablan por Teams, que el Teams generalmente lo tengo abierto o está en el teléfono, entonces se escucha cuando alguien me habla, ¿ya? Ahí les puedo responder. ya, ¿Ya? mucho mejor. Sí, eso, ojalá, como ahora hay poquito, indíquenles que hay un taller el lunes. Yo igual les voy a dejar la información acá, pero para que les digan que hay taller de la materia de hoy día. Yo les voy a subir el video ahora, les voy a subir este PDF que trabajamos, aquí mismo también, y eso, no sé si tendrán más dudas. Ah, y lo otro que les pido también es que ojalá compartan el link del cuestionario de opinión. Es muy importante que Sí, ustedes lo... profesor, yo lo mandé a WhatsApp. Yo creo que todos lo vieron. Sí, sería ideal que lo respondan porque así nosotros nos sirve para mejorar. Pues, si hay cosas que no les pareció, la idea es que las dejen como opinión, ¿ya? Todas son importantes, todas las opiniones. Eso, no sé si hay más consultas. Voy a cortar la grabación para que el video en YouTube no sea tan largo.